Leyendas de Veracruz. El perro roncador. Este relato tuvo su origen en el pequeño poblado de Jamapa, que está situado en la proximidad de la ciudad de Veracruz y ocurrió en los días no lejanos a la Revolución. Los rancheros de esta región costeña, gente sencilla que aún conserva, como resabio de las costumbres viejas, una firme creencia en la realización de los fenómenos sobrenaturales, afirman que esta historia está ligada a la existencia de un alma en pena y, como tal, suelen referirla. Jamapa pasó varias semanas de zozobra cuando sus habitantes dieron en comentar la presencia de un extraño animal, mitad perro, mitad lobo, que los incrédulos calificaban de simple can solitario de raza indefinida, mientras los versados en asuntos de ocultismo aseguraban que era un ser ultraterrenal que entre las 10 y las 12 de la noche cruzaba las calles del lugar lanzando lúgubres ronquidos. La superstición hizo a la gente encerrarse desde temprano en sus casas, atrancando las puertas y ventanas, después de trazar sobre la arena del frente de sus hogares los pasos de Salomón y otros signos que el ritual de la magia recomienda como remedio eficaz contra la acción del maligno. Pero los días pasaban y el pueblo llegó a acostumbrarse a los diarios ronquidos de El Roncador, cuyo extraño ruido no dejaba de causar pavor en las gentes, llegando a proponerse los más valientes organizar una partida de caza para dar fin al animal. Armados de valor por el número y con palos y machetes como medio de agresión y defensa, se dispusieron a hacer frente a El Roncador, apostándose a lo largo de las calles que solía recorrer. Cerca de las 11 de la noche, escucharon el ronquido y salieron a su encuentro, repartiendo palos y machetazos a diestra y siniestra, siendo lo curioso del caso que el animal, dando muestras de agilidad insospechada, burló a los agresores y esquivó los atajos, escurriéndose entre las piernas de los agresores que no pudieron atraparlo ni herirlo. Después del sonado fracaso, cobró fuerza el rumor de que el animal era el mismo diablo, convertido en perro, y no osaron volver a atacarle. Pero en todas partes suelen hallarse personas dispuestas a correr aventuras cuando se trata de resolver algún misterio. Y en Jamapa había una de ellas, en la persona de cierto carpintero con fama de no temerle ni a Dios ni al diablo. Dispuesto a dar prueba de su hombría, habló con don Eugenio Fernández, rico comerciante del lugar, quien le prestó una escopeta de 2 cañones, cargada con cartuchos venaderos. Esa misma noche, el valiente carpintero esperó al roncador, armado con la escopeta, y para no fallar la puntería, escogió un arbusto donde podía apoyar en el momento preciso del disparo. No tuvo que aguardar mucho tiempo la llegada del animal, que siempre, emitiendo su extraño y lúgubre ronquido, se acercó al sitio. Cuando estaba solo unos cuantos pasos del supuesto victimario, este hizo fuego, mas el perro siguió caminando, sin dar muestras de sobresalto por el estruendo de las explosiones, a la vez que revelaba no haber sido tocado por ninguna de las postas. Don Eugenio, que escuchó los disparos, fue presuroso con otros vecinos al lugar, pensando hallar por fin muerto al perro, encontrando, con asombro, que el carpintero yacía desmayado junto al arbusto, mientras que la escopeta estaba tirada a varios pasos de distancia. Condujeron al cazador a la casa más cercana, y vuelto en él de su desmayo, contó que al disparar había visto bien claro cómo las postas pasaron a través del cuerpo del animal, sin causarle daño. Entre los comentarios de los rancheros, que atribuían su fracaso a la mala puntería, fueron a examinar el sitio donde decía el improvisado cazador que se encontraba el perro al momento de sus disparos, y pudieron comprobar que, efectivamente, se notaban los pasos del animal sobre la tierra floja y los impactos de las postas, quedando asombrados al no ver rastro de sangre, siendo innegable que alguno de los balines debió haber herido a aquel extraño ser. Pasada esta aventura, quedó mostrada la inmunidad del roncador, y nadie se atrevió a enfrentarse a él. Pasaron los días, y hubo uno
en que ya no volvió a escucharse más su paso. Pero los sencillos habitantes de este poblado siguen insistiendo en que el roncador era el alma de alguien que había muerto en pecado, o el mismo diablo convertido en perro. La casa de zurdos. Puertas que se abren solas. Ruidos de pisadas en el pasillo. Tener la sensación de ser siempre observado. Y en las noches, ser despertado por aterradores gritos y lamentos. Esta y otras temibles situaciones las puedes experimentar en la casa embrujada del pueblo mágico. Sur 2, casi esquina Poniente 5. El edificio en cuestión está en el centro histórico de la ciudad. Sobre ella se dice que tiene más de un siglo deshabitada. La gente cuenta que está maldita, porque ahí ocurrió el sangriento asesinato de toda una familia. Y sus fantasmas no dejan de habitarla. Dicen que a la persona que pase una noche ahí se la regalan, pero aquellos que lo intentaron amanecieron en la calle. Relatan los viejos que hace más de 100 años, un matrimonio rico y con hijos compró la hermosa mansión para vivir en ella. Pero su riqueza provocó la envidia de un hombre que logró colarse como mayordomo. Luego de estudiar la rutina diaria, el sirviente armó un plan para matar al matrimonio e hijos y quedarse con el dinero de las cajas fuertes y las joyas. Un día, preparó la comida a la que agregó veneno. Luego de matarlos, se dispuso a arrojarlos a una letrina en el sótano. Parece que encontraste la solución. Pero, ¿qué te hace pensar que van a caber todos ahí? Se llenará rápido, ¿no crees? Esa voz volvía a entorpecer sus planes, pero tenía razón de nuevo. Los cuerpos ocuparían demasiado espacio. Entonces, se le ocurrió la macabra idea de cortar los cuerpos. Con un hacha o serrucho, los descuartizó a todos y en pedazos los arrojó al interior del foso. Esa noche, a unas cuadras de la casa, se veía un jinete. Era amigo de la familia, a quien hacía tiempo le habían brindado tal hospitalidad en la casa. La leyenda cuenta que esa amistad dejó el caballo a unas cuadras antes para ir a pie, recorrer las calles y dar la sorpresa al matrimonio. Logró entrar dando pequeños y silenciosos pasos, pero pudo notar el tremendo olor a muerte que se desprendía del interior de la casa. Parecía no creer lo que estaba viendo. Se dirigió hacia donde escuchaba fuertes golpes y vio al mayordomo dar tremendo castigo a los cuerpos. Entonces, la voz regresó a la cabeza del mayordomo. ¿Lo ves? Te dije que te iban a encontrar. Ahora no puedes esconderte. Fueron minutos de miedo silencioso. Entonces, el verdugo prosiguió con su fechoría para terminar de una vez. El tipo, al ver que el sirviente se retiró, cegado de miedo, salió de su escondite. La historia cuenta que antes de salir, el tipo escuchó una voz que le dijo: ¿Por qué te vas? Ayúdame. Pero el amigo de la familia, lleno de miedo, salió de ahí. Caminó a prisa por la calle y llegó hasta su caballo para escapar lo más rápido. Entrada la madrugada, el mayordomo ya había terminado de arrojar los cuerpos a la fosa y lavado el cuarto de sangre. Dicen que tomó el puñal y se lo clavó en la cabeza. Otras que resbaló y cayó al hoyo, y ahí, herido entre la sangre y los cuerpos mutilados, se ahogó. Se dice que la casa pasó a manos de un importante personaje adinerado de Orizaba, quien ha tratado de venderla, pero cuando los compradores ingresaban, sentían mareos y vomitaban. Quienes lograron habitar la casa embrujada, a las pocas horas sufrían alucinaciones y otros amanecían en la calle. Dicen que solo quien sea aceptado por las almas la tendrá como suya.
La mulata de Córdoba, Veracruz. Todo comienza en el año 1618, en un pequeño lugar llamado Villa de la Córdoba de los Caballeros, donde una mujer vivía en uno de los montes más altos de esta ciudad. Con una excepcional belleza, según narran las historias, ella se dedicaba a las plantas o todos aquellos remedios medicinales que aliviaran no solo los dolores físicos de los habitantes de la región, sino aquellas pesadumbres del alma. Pero, aunque su fama era grande y sus curaciones tenían un efecto sumamente benéfico para aquellos que la consultaban, su reputación y vida comenzaron a estar en peligro. Las habladurías comenzaron de a poco, pero con el paso del tiempo se intensificaron. Así, los chismes de que hechizaba a los hombres con su apariencia física o las constantes dudas sobre la procedencia de sus poderes curativos comenzó a volverse de lo que todos hablaban. La mulata nada podía hacer al respecto, pero continuaba con su vida lo más normal que le era posible, hasta que de pronto conoció a don Martín de Ocaña, del cual no se sabe mucho de su físico, pero era el alcalde de Córdoba y se enamoró perdidamente de la joven. Entre regalos ostentosos y cortejos fallidos, Ocaña insistió e insistió para que la curandera le hiciera un poco de caso, pero lo único que recibía a cambio era la constante negativa por parte de la joven. El enojo y el golpe al ego del alcalde fue tal que decidió vengarse cruelmente de la mulata. Por tanto, aprovechó la confusión del pueblo y acusó a la bruja de obligarlo a beber algún menjurje para que perdiera la cordura. Lo siguiente era de esperarse, pues rápidamente fue arrestada y llevada contra su voluntad a la cárcel de San Juan de Ulúa. Pero lo peor no terminaba ahí, ya que la condena era que fuera quemada viva en la plaza pública y con leña verde. Los días transcurrieron y llegó la noche previa a que fuera la ejecución de la mujer. Por ello, la mulata creyó pertinente hacer válido un último deseo. Le habló al guardia de seguridad y le hizo una sola petición: ¿me prestaría un carbón? Se desconoce si en aquel momento el encargado del lugar se rió, pero lo que sí aconteció es que decidió dárselo. La mulata se puso a trazar de inmediato un barco, y así continuó toda la noche y parte del otro día sin descanso. Pero, cuando estaba a punto de llegar el atardecer, la joven miró fijamente al guardia y le dijo: ¿qué le falta? Que navegue, respondió el vigilante sin chistar. Mira cómo navega, sentenció la mulata. Para asombro del guardia, el barco comenzó a moverse y casi al mismo tiempo, la joven saltó al barco de Gis y se perdió entre las miles de olas y el horizonte que ella dibujó. Ni el alcalde, ni el vigilante, ni nadie del pueblo volvieron a saber algo sobre la mulata. Pero si algo quedó claro desde entonces, es que una curandera sin poderes del más allá nunca fue. Estado de Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, la ciudad colonial más antigua de la América continental, es sin duda cuna de múltiples leyendas de terror. Aquí solo hemos narrado 3, pero hay muchas más. ¿Y en tu ciudad, tu estado, tu país, qué leyendas hay? ¿De dónde quieres que narremos leyendas? Participa con nosotros y cuéntanos qué quieres escuchar. Envíanos un correo con tus sugerencias, peticiones e historias a masterror@masterror.mx. Escríbenos en la caja de comentarios o puedes compartir tus historias y sugerencias en nuestro Facebook, www.facebook.com/masterrormx. Síguenos en Instagram,
Más Terror MX. También te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des like a la narración y compartas, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.